los gobiernos provinciales los vivían multando. Tuvieron que crear oficinas especiales los ferrocarriles para atender toda esa cosa que les llegaba, que lo único que hacía, bueno, de acuerdo a ellos, eran empresas privadas, buscaban la ganancia, ingleses aparte. Así que el Ferrocarril Sur llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y se decidió finalmente, en el segundo gobierno de Roca, de que tuvieran gestión federal, cosa de que eventualmente tuvieran que tratar con una sola cabeza, con un solo ministerio. Diríamos arreglar con un solo ministerio. Otro fondo muy importante es la Dirección General de Escuelas. En este fondo tenemos tres notas enviadas y recibidas, fechas extremas, 1818 a 1955. La Dirección General de Escuelas se creó en 1856. Sarmiento es uno de los primeros directores. Después Sarmiento fue presidente de la Nación y después volvió a ser director de escuelas. Hay un refrán que dice que el que llegó a papa no vuelve a ser obispo. Sarmiento llegó a presidente de la Nación y volvió a su puesto de director general de escuelas en la provincia de Buenos Aires. Esto es muy interesante por la creación de las escuelas, ¿no? Las notas enviadas y las notas recibidas. Acá ya estamos con la Dirección General de Escuelas con un sistema donde se abandona el sistema lancasteriano de enseñanza impuesto por Rivadavia y vigente en la provincia de Buenos Aires hasta 1852, donde efectivamente el que enseñaba era el que sabía algo, el que conocía leer y escribir y recibían un subsidio por aquellos alumnos que no podían pagar, o sea, los estancieros que podían mandar a sus hijos, a ese señor francés que sabía hablar, que sabía escribir y que conocía las letras, le pagaban, y los que no pagaban, por la cantidad de alumnos que no pagaban, el municipio, por lo general el juez de paz, le daba un subsidio. Es muy interesante el segundo fondo, el de planicie de las estadísticas escolares, porque ahí investigar el nacimiento de las escuelas. Ustedes vieron que la mayoría de las juntas de estudios locales o regionales siempre están detrás de cuándo comenzó a funcionar la escuela, cuántos alumnos había y demás. Es muy importante este fondo. Y el último, el de digesto de resoluciones de la Dirección General de Escuelas, también es importante para saber cuándo se le puso nombre a la escuela, cuándo se cambió, si la escuela era alquilada, si el terreno era propiedad del Estado o de particulares, si pagaban alquiler y demás. Fechas extremas, este llega hasta el 99. Este es interesante. Primero les explico el fondo. La Escribanía Mayor de Gobierno para la historia de Lomas es importantísima porque ahí está el legajo de Grigera, está el legajo de Ballester, está el legajo de Viamonte, están los legajos de cuando se entregaron. Escribanía Mayor de Gobierno, o sea, era que el Estado vendía su tierra. Ustedes saben que toda esta zona, la más importante de Lomas, Pampiel, Escalada, Lanús y parte de Valentín Alsina, era lo que había sido de Zamora, que pasó a los jesuitas, que pasó a la Junta de Temporalidades y que finalmente fue estancia del Estado. Fueron tierras públicas y la gente las ocupó, no de la manera que estamos acostumbrados a verlo hoy día, pero bueno, quizás algo parecido. Y después se pedían los títulos de propiedad, se pedía el ordenamiento. Y hubo, bueno, el reparto de chacras de 1821 nace de un expediente entre la Escribanía Mayor de Gobierno, también como el de Ballester y demás. Pero acá viene con lo que les decía antes, del error de creer de que la funcionalidad de las dependencias oficiales es igual que la de ahora. Hoy en día la Escribanía Mayor de Gobierno emite títulos a favor, compra y vende el Estado. En esta época no había registros. Entonces la Escribanía Mayor de Gobierno hacía las veces de todos los registros oficiales que nosotros conocemos hoy, donde se matriculan los contadores, donde se matriculan los abogados, donde piden autorización un médico que vino de Francia con título de médico para ejercer la medicina. Todo se anotaba en la Escribanía Mayor de Gobierno. Y hasta 1856 también aquellos que pretendían un subsidio por abrir una escuela. En el libro de Paula está citada la primera escuela de Lomas y habla de la familia Rivas. Al pie no cita el documento. Yo de casualidad, buscando algo para la agrimensora Fariña que está acá presente, encontré de pronto una cita que decía Lomas de Zamora y entre paréntesis pusieron en el auxiliar descriptivo puede ser la primera escuela. Inmediatamente los pedí y bueno, son estos dos expedientes de Norberto Rivas que lo cita cuando empieza en el capítulo que de Paula habla de las escuelas, cita como la primera escuela de Lomas.
y en el texto el matrimonio Rivas, porque en realidad lo pide el día 16 o 17, no recuerdo bien, Norberto, y la mujer pide para abrir la escuela de niñas en 1845, está ahí el sello fiscal, el sello del papel fiscal, que dice viva la Santa Federación, mueran los alojes unitarios, y se la otorgan. Y eso es lo llamativo, que se la otorgaron. Obviamente ellos declaran ser federales de primer grado, estar adheridos a la fe católica apostólica romana, y en tercer grado, hacia el final, dicen que conocen las letras y que saben escribir. Y se las otorgan. ¿Cuál es lo llamativo? Que entre el 42 y el 45, la tiranía se encargó de cerrar más del 80% de las escuelas que había en la ciudad y en la campaña. Ahora, yo estoy diciendo algo porque a mí se me ocurre, no. En el mismo cuerpo 13 es el nombre del subfondo de la Escribanía Mayor de Gobierno, están las notas desesperadas de esa gente, que esa gente cuando recibía el subsidio era parte de su sustento, vivían en realidad de ser, como dijéramos, el sueldo del maestro. Donde está todo el historial por cada una de las escuelas de Ranchos, de Bransen, de San Vicente, de Exaltación de la Cruz, de todos los pagos cercanos acá a la provincia de Buenos Aires, pues después del Salado todavía estaban los indios, donde las escuelas eran cerradas por necesidad de atender el presupuesto militar y las hipótesis de conflicto que vivía el país. A mí me suena muy del siglo XX eso, cuando una dictadura trae a colación las hipótesis de conflicto y lo primero que hace es recortar los presupuestos de educación. Parece que todos los gobiernos duros actúan siempre a favor de determinadas circunstancias y en contra de otras. Bueno, eso es una digresión al margen. Pero ellos dos tuvieron suerte, a ellos me lo habilitaron. Lo que ahora falta investigar, que De Paula no lo dice, en el libro de Paula no lo dice, si la escuela funcionó, porque por ahí la pidieron. Ese es el tema, hay que hacer el recorte siempre del documento. En el legajo está el documento, está la circularización por el asesor del gobierno y demás, y finalmente la firma del gobernador y el oficial mayor de la escribanía, donde efectivamente le otorgan el permiso, pero no hay nada más, ¿no? Entonces hay que seguir investigando, uno no puede decir graciosamente o gratuitamente la escuela funcionó y tuvo, en esa época no estaban las planillas de estadística y no se sabe. Bueno, este es otro, que es muy importante por los ferrocarriles. Puse a propósito de este slide para que vean que era muy importante por la información que hay de ferrocarriles en el fondo del Ministerio de las Públicas. Bueno, y después finalmente está el archivo histórico del Departamento de Investigación, ese es todo el nombre que tiene. Tuvo desde 1826 a la fecha más de 17 nombres distintos. El archivo histórico del Departamento de Investigación Histórica y Cartográfica de la Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia de Buenos Aires, que ya no depende a la fecha de la Dirección de Geodesia y Catastro, sino depende de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires del ARBA, por un pase que hizo el anterior gobierno. Todo eso se resume en archivo de geodesia, o sea, en La Plata está el archivo histórico de la provincia, en el pasaje de Ardo Rocha, y el archivo de geodesia, que es el que reúne la documentación que a lo largo de la historia generaron este mismo organismo que fue cambiando de nombre. Por eso, si ustedes se encuentran con un documento de 1874 del Departamento de Topografía y Estadística, ustedes eventualmente tienen que saber, o una cita, o leen algo en el boletín, en el registro oficial, saben que efectivamente pueden recurrir a este archivo. Por eso, lo importante es saber cuáles fueron las dependencias donde se firmaron documentos, cuyos documentos a la fecha están en este archivo. El primero lo creó Rivadavia, el Departamento de Ingeniería, de Ingenieros y Arquitectos, que el primer director, el primer jefe fue Catelín, aquel ingeniero que diseñó la sala de representantes, con el sistema circular, como lo pensó Jeremy Bentham en Inglaterra, para que esté parado el presidente y que pueda atender a la audiencia de los legisladores. La Comisión Topográfica, que fue creada en el 24, Departamento Topográfico. Acá tienen las fechas extremas en que estos departamentos existieron.
Departamento de Topografía y Estadística, Departamento de Ingenieros, Jefe de la Oficina de Estadística, Dirección General de Estadística, Jefatura de la Oficina de Tierras Públicas. Ya en el siglo XX, los nombres que tuvo fue Dirección de Geodesia, Catastro y Tierras, y después Dirección de Geodesia, Catastro y Mapas. Y bueno, últimamente, hasta que pasó a pertenecer al ARBA, el nombre era el que tenían ustedes ahí arriba. Bueno, acá básicamente el fondo documental más importante que hay en geodesia son los duplicados de mensura. Las mensuras, medición de tierra. ¿Por qué duplicados? Porque un particular la necesitaba, o un juez la ordenaba en un juicio sucesorio o en un juicio de problemas de tierras. Alguien la ordenaba, alguien necesitaba una mensura. Entonces el agrimensor realizaba su tarea y hacía de esa mensura 2 ejemplares de un mismo tenor. O sea, un ejemplar original, que era la mensura propiamente dicha, y un duplicado de mensura que debía ser depositado y archivado en una oficina del Estado. También era original, porque se escribía todo. Bueno, por eso el nombre de duplicado de mensura, ¿no? Eso para entenderlo, porque hay gente que cuando uno le dice duplicado de mensura ya se marea. Bueno, la mensura probablemente. Es más, a mí me ha pasado de que si uno va a un legajo de sucesión, uno encuentra la mensura propiamente dicha, el original, y después en el archivo está el duplicado de mensura. Básicamente, la agrimensora actuaba con instrucciones, o sea, era una profesión bastante estructurada desde el vamos, se necesitaba una autorización especial, que, como les dije antes, la otorgaba la Escribanía Mayor del Gobierno, había un registro de agrimensores. Los agrimensores se manejaban con un manual de instrucciones. Para hacer una mensura, primero le tenían que pedir los títulos. O sea, tenían que medir una tierra, a la persona que necesitaba la mensura le pedían los títulos. O sea, usted es dueño de esta tierra, bueno, perfecto, ¿por qué es dueño? En definitiva, hoy en día, en una escritura, es el momento. Vieron que, por ejemplo, una escritura pura, cuando uno la lee, es como una ceremonia, es casi como un formulario que se va llenando el escribano. Hay un momento que dice que al vendedor le corresponde por compra que hizo, o sea, el escribano antes de vender tiene que preguntarle al vendedor: vos lo compraste, es legal, mostrame los títulos, sin perjuicio de los certificados que pueda llegar a pedir el registro de la propiedad hoy día. Entonces, le pedía todos los títulos y los referenciaba. Una vez que referenciaba todos los antecedentes que tenía, iba a la operación de mensura propiamente dicha, que era el tema técnico, puramente técnico, que solamente los agrimensores lo pueden llegar a comprender con muchos detalles. Y después hacía un plano, donde en el plano algunos trabajaban muy bien y otros trabajaban más o menos. Los que trabajaban muy bien marcaban, de pronto, si había un detalle de una arboleda, la dibujaban. Si estaba el tanque australiano y el molino, también lo ubicaban y lo dibujaban, de modo tal que después uno con la escala podía llegar a medir en el plano de la mensura que efectivamente todo coincidiera. Digo que había algunos que eran más detallistas en el tema de los planos. Este es un detalle de las 8 primeras mensuras. Hay un catálogo de todas las mensuras que hay, y las mensuras históricas de Lomas. La primera es de 1854. Después están, bueno, acá ustedes saben, hay por lo menos, yo conté el otro día, 8 relacionadas con la estanzuela. O sea, a pesar de que se otorgaban ya en propiedad tierras, siempre quedaron tierras que fueron del Estado. El último remanente, 574 hectáreas pertenecientes al Estado, la zona que está pegada al riachuelo, digamos, de lo que es el partido de Lomas, 574 hectáreas en el año 1918. Todavía había un remanente, sí, que todavía no queda alguna fracción sin dueño, digamos, con propiedad fiscal en Lomas de Zamora. En 1918, 574 hectáreas. Acá están nomenclados, o sea, parece que los de geodesia no sabían que tenían los expedientes del Ministerio de Obras Públicas y le pusieron otro nombre. Por eso siempre hay que investigar un poquito. En geodesia le llaman expedientes antiguos. En realidad lo que tienen son los expedientes del Ministerio de Obras Públicas en estas fechas extremas, que son la continuación de los que están en el otro archivo. Y las tienen a su vez, como les dije, catalogados de dos maneras distintas. Unas tal cual los recibieron del archivo general, con unos legajos grandes, unas cajas de cuero que dicen legajos MOP, y otros en unas cajas azules.
tienen carpetas de remate partido por partido. Eso es muy interesante porque ustedes saben que la explosión del remate nació en 1930 aproximadamente en lo que es el sur del Gran Buenos Aires, me sigo refiriendo a Lomas. Había un conflicto muy grande de vivienda en la ciudad de Buenos Aires y el conflicto de vivienda hacía por una ley de alquileres que nunca se terminaba de arreglar bien y que la gente salió a vivir, salió a comprar terrenos donde a veces ni agua había, en definitiva, algo completamente entre el 30, el 40 y el 50 se dio. Ya después empezaron a ser un poco más prolijos los remates. Bueno, ahí están los planos de los barrios. Es muy interesante por la toponimia de los nombres de los barrios que se creaban, que hoy en día algunos todavía se mantienen, algunos se han perdido. Otro fondo es los mapas que hay, obviamente, la parte de cartografía histórica que tiene geodesia con los registros gráficos son los mapas oficiales. Este se ve muy mal siempre en los slides, hay un poco demasiada luz. Es el del Gran Buenos Aires, el registro gráfico de 1864, este es el de 1915, del partido de Lomas, de otro catastro. Y este, por los que dan dudas si les interesa, es mi número de teléfono y el correo electrónico. Les quería leer de... Hay más fondos en el Archivo Histórico LBN. Obviamente yo les dije lo más importante porque el tema era guiarlos un poco como si ustedes fueran a hacer una investigación sobre Lomas. Pero de los del Ministerio de Obras Públicas, les quería leer que a veces llama la atención. Este seguramente le va a interesar. De 1939 le va a interesar al doctor Grassi. Pedido del director del Colegio Belgrano de dinero al Estado para refacciones y compras de juegos infantiles para dicho establecimiento, Temperley, 1939. La United River Plate Telephone, la compañía telefónica inglesa, en 1923, pide la autorización para construir cámaras subterráneas cerca de la calle Necochea. Bonos de pavimentación sobre planillas de trabajo ejecutados en el camino Temperley-Monte Grande. Garaycochea Jorge sobre informe sobre ubicación de inmueble en Pueblo Barceló. Realmente. Sí, Fondo de Banfield. Fondo de Banfield, Pueblo Barceló. Este es realmente cómico porque yo no sé, parece que Lomas hubiera sido Comodoro Rivadavia. Eduardo Dillon, 1942, pide permiso para hacer cateos y perforaciones de hidrocarburos. Sí, porque en Lomas. Un personaje sí que creyó encontrar petróleo. ¿No? Que yo encontré petróleo. Bueno, debe ser Eduardo Dillon. Bueno, yo lo digo y usted que la referencia es nuestro oráculo. No vivía en ese tiempo. Lomas de Zamora, Club Aconcagua, pide que se expropie la quinta Minacui para paseo público. Viñaki. La quinta Viñaki, claro. Ah, de paso. Acá todavía. Parque Miñaki, sí. Miñaki. No, De doctor Aníbal Miñaki. 700. ¿Quién pide eso, perdón? Lomas de Zamora, Club Aconcagua. Ah, pasó. Se expropie quinta Parque Minacui para paseo público. Toda la misión son Y después, bueno, acá hay también unas notas antiguas. Les digo, a veces de la lectura del extracto del expediente puede surgir una investigación histórica, ¿no? Que puede ser un lugar que esté a 3 cuadras de donde ustedes viven, ¿no? Bien. Bueno, a ver, ¿se había marcado alguna otra? Se informa del Departamento Topográfico sobre la autorización para abrir la calle que corre entre el terreno de la familia de Renas, entre el Camino Real y el que pasa por el terreno de Avellaneda. Eso seguramente tiene que ver con Frías, ¿no? Porque los terrenos de Gaspar de Avellaneda son los que estaban en esa zona. Bueno, esto como para ilustrarles un poquito y después hay muchas expropiaciones por el trazado de Pasco, porque Pasco, ustedes saben, tenía el trazado que conocemos hasta ahora, hasta un poquito antes de Donato Álvarez. Después, cuando se abre hasta la rotonda del Camino General Belgrano, todo ese camino fue nuevo, fue expropiado. Bueno, en realidad Pasco salía así en diagonal, vos conocés bien la zona, Juan,
por la avenida Santa Fe, digamos, y estaba el puente sobre la cañada de Gaete, eso que se hacía imposible cruzar en invierno. Consecuentemente, cuando se traza Pasco, que lo hace Fresco, en 1939, 1940, un gobernador que sin perjuicio que políticamente fue, para olvidarlo, desde el punto de vista de obras públicas, lo que hizo Fresco en la provincia de Buenos Aires, yo creo que no lo ha hecho casi ninguno. Bueno, eso es todo. Muy bien.